Vamos a dar inicio a la clase de optimización del día viernes 8 de octubre. Vamos a ver análisis de sensibilidad, todo lo que vimos el miércoles en forma como prueba y error, un poco intuitivo. Vamos allá a ver formalmente cómo hacemos los cálculos. Entonces, repasando, ¿qué es lo que entendemos por análisis de sensibilidad? El análisis de sensibilidad se puede realizar sobre cualquier parámetro del problema y se realiza modificando un parámetro a la vez, de manera que el efecto que obtenemos lo podemos atribuir a esa variación. Si variamos varios parámetros a la vez, al final el resultado no sabemos cuál es la causa. Entonces variamos uno a la vez. Se incluye acá también en la lista los lados izquierdos de las restricciones, pero eso no sé si lo alcancemos a ver, ya, pero también podría ser una situación en que varíe algún parámetro de la izquierda, algún coeficiente técnico. Y no solamente pueden variar los parámetros, sino que también podemos hacer cambios más estructurales al problema, como por ejemplo agregar o eliminar variables, o agregar o eliminar restricciones, y también podrían producirse diferentes efectos. Vamos, aquí traje escrito el enunciado del problema para volver a ver si es que necesitamos hacer alguna revisión. Es el ejemplo es el enunciado de la tarea 1 y 2, al que yo siempre estuve haciendo referencia mientras hacía las explicaciones el día miércoles, ¿ya? Entonces producimos dos productos, leche de almendras y leche de coco, tenemos dos recursos y además hay un requerimiento mínimo de producción de 30 litros de leche. Tenemos acá el modelo primal. Ya, esta clase está en webcurso por si la quieren bajar. Acá está el primal. Y acá está el dual. Quisiera recuerden que... a ver, vamos a escribir con otro color. Que a la variable, da que la restricción 3 no está en el formato canónico, entonces su variable dual tiene valor negativo, o sea, es no positiva, menor o igual que 0. Entonces tenemos acá el primal escrito en 3 formatos, y esto es importante que lo manejen bien, que se recuerden, así es que eh, parte de lo que evaluamos en la primera prueba, todo lo que tiene que ver con simplex, seguirá siendo evaluado, porque es como requisito, o sea, necesitamos saber cómo funciona simplex para poder entonces hacer el análisis de sensibilidad post-optimal. Entonces tenemos el problema en su formato original, con las restricciones de acuerdo a la descripción del problema. Lo pasamos al formato estándar agregando las variables de holgura de exceso, todas las variables mayor o iguales que 0, las agregamos tanto en las restricciones como en la función objetivo con coeficiente 0, y el último formato es, en este caso, el formato diccionario para la solución óptima, ¿ya? Entonces, en la solución óptima, las variables básicas son x1, x2 y x3. Los valores de las variables básicas, 20, 10 y 50. Los costos reducidos de las variables no básicas, menos 3000, menos 1000. Como estamos maximizando, entonces, ¿cuándo llegamos al óptimo? Cuando los costos reducidos de las variables no básicas son menores o iguales que 0, ¿ya? Entonces escribimos las variables básicas en función de las no básicas y la función objetiva también, que es escrita en función de las variables no básicas. Este es el formato diccionario algebraico, por decirlo de alguna manera, y también tenemos que recordar cómo se escribe en formato matricial, porque vamos a usar matrices para hacer los cálculos a continuación. Entonces, ¿cómo escribiríamos este mismo problema en su formato matricial? Nos quedaría maximizar z igual el 120.000, ¿ya? Menos, sería más, menos 3000, menos 1000, entonces ahí están los costos reducidos, 4x5, las variables no básicas. Entonces el 120.000 es el valor de la función objetivo, aquí está el vector de los costos reducidos de las variables no básicas, el vector de las variables no básicas, y en sujeto A tenemos el vector de las variables básicas, ya, x1, x2, x3, ¿ya? Igual a los valores 20, 10 y 50, ¿ya? Menos, y acá me quedaría entonces 1, menos 1, 2, y 1, menos 2 y 5. Entonces,
y esto multiplicado por el vector de las variables no básicas, ¿ya? ¿Cómo es genéricamente? Tenemos xb, b a la menos 1 por b. Entonces, este vector es la inversa de la base por el vector lado derecho de las restricciones, o sea, por el vector, en este caso el vector b, es 100, 50, 30. ¿No? Tenemos que saber entonces cuál es la base, tenemos que identificar cuál es la matriz básica. Entonces, la base en este caso, la óptima, corresponde a las columnas de las variables básicas. Entonces, la columna de la variable x1 es 1, 2, 1. La columna de la variable 2 es 3, 1, 1. Y la columna de la variable x3, acá están en orden, ya no tiene por qué ser siempre así. Justo coincidió que las variables básicas eran x1, x2 y x3. Entonces la columna de la variable x3 es 1, 0, 0. 1, 0, 0. ¿No? Entonces, esto es menos b a la menos 1 por n por xn. ¿Ya? Entonces, cuando las variables básicas se hacen cero, las variables no básicas, perdón, las variables no básicas valen cero, entonces las variables básicas toman el valor de este vector. ¿Ya? Entonces, esta matriz es la inversa de b por n. ¿Qué es lo que es n? Las columnas de las variables no básicas. Y en este caso, las columnas de las variables no básicas, x4 y x5. x4 es 0, 1, 0. 0, 1, 0. Y x5 es 0, 0, menos 1. 0, 0. Entonces eso tenemos que recordarlo. Bien. Después vamos a trabajar con el dual. Lo voy a dejar stand-by por ahora. Entonces, rango de variación de un coeficiente, vamos a ver cómo hacemos el cálculo de la variación de los coeficientes de la función objetiva. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando variamos un coeficiente de la función objetivo? ¿Cuánto puede variar para que la solución óptima siga siendo la misma? Habíamos discutido que cuando variamos un coeficiente de la función objetivo, la factibilidad de la base no se ve comprometida porque la solución el espacio de soluciones factibles se mantiene, sigue siendo el mismo. Entonces, ¿cuánto puede variar algún coeficiente? En este caso serían los precios de los productos, para que la solución óptima siga siendo la misma. El valor de la función objetiva va a cambiar, pero las variables básicas van a seguir siendo las mismas, y su valor en este caso también va a ser el mismo. ¿Ya? Entonces acá lo que nosotros tenemos que asegurar es seguir cumpliendo la condición de optimalidad. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto puede variar un coeficiente hasta que algún costo reducido de una variable no básica se haga cero? ¿Bien? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, tenemos que recordar cómo calculamos los costos reducidos. ¿Ya? Estos son los costos reducidos. Entonces, tenemos, ¿cuáles son las variables no básicas? Las variables no básicas son x4 y x5. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a plantear cómo calculamos el costo reducido de estas variables. Van a ser los coeficientes C4, C5, que sería en forma genérica, ¿ya? Menos los coeficientes de las variables básicas C1, C2, C3, por la inversa de la base, por n. Ese sería el cálculo, ¿ya? Y ya nosotros ya tenemos los costos reducidos de las variables no básicas, ya sabemos cuánto valen. Valen menos 3.000 y menos 1.000. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ver qué pasa si alguno de estos costos varía.
¿ya? Entonces ya no son los valores originales, sino que tienen alguna variación, ¿ya? Entonces, ¿cuánto puede variarse 1? ¿Cuánto puede variarse 2? ¿Cuánto puede variarse 3? Para que los costos reducidos de las variables no básicas sigan cumpliendo con el criterio de optimalidad, que en este caso, como estamos maximizando, la optimalidad se cumple cuando los costos reducidos son menor o iguales que 0. Eso tiene que seguir siendo menor o igual que 0. ¿Ya? Entonces lo vamos a plantear en forma genérica. Vamos a decir C4' y C5', o sea, los nuevos costos reducidos, ¿ya? Entonces va a quedar C4, C5, y variemos, por ejemplo, el primer parámetro, me va a quedar el precio del producto 1, me va a quedar C1 más delta C1, entonces delta C1 va a ser su rango de variación, C2 y C3, y esto por la matriz B a la menos 1 por N, ¿ya? Entonces ahora hagamos los cálculos. Me va a quedar, en este caso, el coeficiente de la función objetivo de la variable C4, de la variable 4, una variable, en este caso de holgura, el coeficiente es 0, el de la variable C5, de la variable X5, perdón, C5 también vale 0, ¿ya? Una variable de exceso, ¿ya? C1, su valor original es 5000, ¿ok? 5000, se me queda 5000 más su variación, C2 vale 2000 y C3 vale 0. Y aquí esto está multiplicado por la inversa de la base por n, y ese cálculo ya lo tenemos acá. La inversa de la base por n es esta matriz de aquí. 1 menos 1, 2, 1 menos 2, 5. Entonces me queda 1 menos 1, 2, y 1 menos 2, 5. ¿Ya? O sea, la deducimos de la... O sea, podemos calcularla si multiplicamos tenemos que calcular la inversa, acá tenemos la base, tendríamos que calcular la inversa y multiplicarla por la matriz n. Pero la podemos deducir de acá, ¿ya? De la solución óptima escrita en formato diccionario, la podemos deducir esa matriz de ahí, ¿ya? Entonces, ahora recalculamos, y entonces los costos reducidos tienen que seguir cumpliendo el criterio de optimalidad, por lo tanto tienen que seguir siendo menor o iguales que 0, ¿ya? Entonces calculemos por separado, C4. C4, lo que me va a quedar, 0, ¿cierto? Me va a quedar, si yo multiplico la matriz por el vector, me va a quedar menos 5000 menos delta C1, ¿ya? Entonces tengo 1 menos 1, 2, ¿ya? Por 5000 más delta C1, 2000 y 0 respectivamente, con el signo negativo, ¿ya? Estoy haciendo un vector o sea, una columna por el vector fila, ¿ya? Entonces me queda 0 menos 5000 menos delta C1, y me queda menos 2000 con el signo menos adelante, me queda más 2000. Y me queda 2 por 0, 0, con el signo negativo me sigue quedando 0. Entonces, ¿qué se tiene que cumplir acá? Que ese 4 tiene que seguir siendo menor o igual que 0, ¿ya? Y el C4', y el C5', ¿ya? O sea, el nuevo costo reducido de la variable X5, hago el mismo cálculo, me va a quedar el vector 1 menos 2, 5, multiplicado por la fila menos 5 más, o sea, 5000 más delta C1, 2000 y 0, restada de el otro vector 0, 0. Entonces me va a quedar 0 menos 5000 menos delta C1, y acá me va a quedar menos 2 por 2, con el signo menos me va a quedar más 4000, y 5 por 0, 0, con el signo menos me va a quedar 0 igual. Entonces me va a quedar menor o igual que 0, ¿ya? Entonces estos serían los nuevos valores de los costos reducidos de las variables X4 y X5, si es que cambiara el coeficiente del producto 1, ¿ya? El C1. Y si calculo acá,
me va a quedar? Entonces, en el caso del primero me va a quedar C4', me va a quedar igual a menos 3000 menos delta C1 tiene que ser menor o igual que 0, y C5' me va a quedar igual a menos 1000 menos delta C1 menor o igual que 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué apareció acá el menos 3000 y menos 1000? Si ustedes se fijan. Aquí, ¿qué apareció? Este menos 3000 y menos 1000 son primas, eran los costos reducidos originales. Uy, ahí está. Eh, ahí está. Los costos reducidos originales de las variables no básicas eran menos 3000 y menos 1000. Entonces esos mismos valores aparecen acá. Entonces yo puedo hacer el cálculo completo o hacerlo un poco más simple. Vamos a hacerlo completo y después vamos a simplificar. Uy, se desapareció. Aparecen acá los costos reducidos originales de las variables x4 y x5, ¿ya? Y acá yo despejo, simplemente tengo que asegurarme que la variación, en este caso delta C1, se mantenga dentro de un rango que, tal que el costo reducido, el nuevo costo reducido de la variable x4 y x5 sigan cumpliendo con el criterio de optimalidad. Por lo tanto, de la primera restricción yo puedo decir, o de la primera condición, puedo decir que menos 3000 tiene que ser menor o igual que delta C1, y en el segundo caso tengo que decir que menos 1000 tiene que ser menor o igual que delta C1, ¿ya? Entonces acá finalmente podemos decir que delta C1 tiene que ser mayor o igual que menos 3000. Estoy escribiéndolo para leerlo más fácil. Y delta C1 tiene que ser mayor o igual que menos 1000. Entonces, ¿cuánto puede variar el costo del producto 1, en este caso el precio, el coeficiente del producto 1? Tiene que ser simultáneamente mayor o igual que menos 3000 y mayor o igual que menos 1000. Por lo tanto, ¿cuánto puede variar como máximo? Entonces esto yo lo puedo representar en un gráfico, de repente sale más fácil, sobre todo cuando el rango de sensibilidad tienen, en este caso a veces se combinan, si yo tengo más variables, incluso empiezan a aparecer delta C1, tiene que ser mayor o igual que un valor, menor o igual que otro, entonces tengo que cumplir con todas las condiciones al mismo tiempo, ¿ya? Entonces dibujo en mi eje acá el menos 1000 por acá, tengo que describirlo en forma correcta, entonces necesito que delta C1 sea mayor o igual que menos 3000 y a su vez mayor o igual que menos 1000, entonces eso se cumple cuando es mayor o igual que menos 1000. Entonces, esta es la condición que tengo que satisfacer. Luego la variación delta C1 puede variar hasta menos 1000, o sea, puede disminuir en 1000. Y eso, efectivamente, es el resultado al que se llega aquí en el análisis de sensibilidad. Se puede reducir hasta en 1000 para que la solución óptima siga siendo la misma, ¿no? En este caso, y como no existe una cota superior a esa variación, puede variar hacia arriba todo lo que quiera. Eso es. Ahora, si ustedes se fijan, si volvemos acá, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el costo reducido original de la variable, menos 3000 y menos 1000, y acá me aparece un delta C1 acompañada por un menos 1, ¿ya? Y ese menos 1, o ese 1 más bien dicho, porque siempre va a haber un signo negativo acá adelante, aparece aquí. Con esos los valores, ¿ya? Veamos, hagamos el siguiente. Hagamos qué pasa si varía el otro coeficiente. A ver si llegamos a deducir cómo hacer este cálculo en una forma más rápida que estar haciendo todo el cálculo de los costos reducidos nuevamente. Veamos qué pasa si varía el costo del el coeficiente del producto 2, o sea, el precio del producto 2.
Tenemos que hacer lo mismo, pero en vez de agregar un delta C1, vamos a agregar un delta C2 donde corresponde. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Voy a escribir con el lápiz negro. O con el azul mejor. Con el azul, para que se diferencie. Entonces me va a quedar C4, C5', ¿ya? Me va a quedar igual a los valores originales, estos los coeficientes de la variable x4 y x5 de la función objetivo, los coeficientes de las variables no, de las variables básicas ahora, pero ahora variando de la variable 2. Entonces me queda 2000 más delta C2, y el de la variable 3 es 0, y esto va multiplicado por la matriz B a la menos 1 por n, que es 1, 1, menos 1, entonces me queda 1, 1, menos 1, menos 2, 2 y 5. ¿Okay? Entonces ahora los calculamos por separado, me queda C4', me queda 0, ¿ya? El primer 0, me queda menos 5000, me queda 1 por 5000 con el signo negativo adelante, me queda menos 5000, y acá me queda menos 1 por 2000 más delta C2, y con el signo negativo adelante, entonces me queda más 2000 más delta C2, ¿ya? Y finalmente el otro me queda 0. ¿Okay? Y esto tiene que ser medio igual que 0. Y en el caso de C5', me queda 0 menos 5000, el 1 por 5000, después me queda menos 2 por 2000 más delta C2, pero con el signo negativo me queda positivo, entonces me queda más 4000 más 2 delta C2, y después me queda 5 por 0, 0, con el signo negativo adelante me sigue quedando 0, y esto tiene que ser menor o igual que 0. ¿Ya? Entonces los nuevos costos reducidos, me queda C4', menos 5000 más 2000 me queda menos 3000, que era el valor original, más delta C2, menor o igual que 0, y en el segundo caso me queda C5', me queda menos 5000 más 4000 menos 1000, que era el valor original del costo reducido de esa variable, y aquí me queda más 2 delta C2 menor o igual que 0. ¿Ya? Entonces se repite el mismo patrón. Menos 3000 menos 1000, los costos reducidos originales. Acá me queda, vamos a escribirlo aquí con un color, 1, acá me queda 2. ¿Y de dónde sale el 1 y el 2 ahora? Porque sería menos menos 1, aquí, menos menos 2. O sea, estos coeficientes que acompañan a la variación en este caso C2, ¿ya? Corresponden a los elementos de la fila 2, ¿okay? De la matriz B a la menos 1 por n. Entonces ahí aparece el 1 y 1, ahí están, 1 y 1, que los antecede un signo negativo, ¿ya? Y aquí aparece el menos 1 menos 2, que lo antecede un signo negativo, por lo tanto pasan a ser positivos. ¿Ya? Entonces ahí uno encuentra la lógica del cálculo. Y por lo tanto ahí lo puede hacer más rápido. Y luego, entonces, ya viendo las condiciones que tienen que cumplirse, los costos reducidos de las variables no básicas tienen que seguir cumpliendo con el criterio de optimalidad, entonces tienen que seguir siendo menor o iguales que 0. Me queda, en el primer caso, me queda menos 3000, no, me sale más fácil. Delta C2 tiene que ser menor o igual que 3000, y, y 2 delta C2 tiene que ser menor o igual que 1000, por lo tanto, esto implica que delta C2 tiene que ser menor o igual que 500. ¿Ya? Entonces, nuevamente, hacemos el eje acá, ponemos el 500 por acá, ponemos el 3000 por acá. Y Carla, dime. Es que me perdí, profe. Es que no entiendo qué hace ese delta C2. Ah, Como que me confundí entera. ya, ok, ya. Volvamos al principio. Yo necesito calcular los costos reducidos de las variables no básicas.
¿ya? Porque, a ver, más atrás todavía. Estamos viendo cómo pueden variar los coeficientes de la función objetivo para que la solución óptima siga siendo la misma, ¿ya? Entonces, cuando yo varío los coeficientes de la función objetivo, lo que voy a afectar son los costos reducidos de las variables no básicas, ¿ya? Si tú te fijas acá, el costo reducido de una variable no básica, ¿ya? Es su coeficiente menos, acá no les pongo las traspuestas, pero sabemos que aquí están como vectores, bueno, lo puedo poner acá, pero es para no seguir poniendo notación. Entonces, C sub n con barra, digamos, son los costos reducidos de las variables no básicas, entonces los coeficientes de la función objetiva de las variables no básicas menos los coeficientes de la función objetiva de las variables básicas por la inversa de la base por n, ¿ya? Del costo reducido. Entonces yo tengo que seguir, y en este caso, como estoy maximizando, yo necesito que se siga cumpliendo con el criterio de optimalidad, por lo tanto sigan siendo menor o iguales que 0. Entonces, si yo varío algún coeficiente en la función objetivo de una variable básica, voy a afectar ese vector. Ese vector en este caso es C1, C2, C3. ¿Ok? Entonces, si yo cambio el valor de C1, ahora va a ser, ya no va a ser C1, va a ser C1 más delta C1. O sea, ¿cuánto puede variar? Va a ser mi C1', por decirlo de alguna manera, mi nuevo valor del coeficiente de la variable x1. ¿Cuánto puede variar el coeficiente de la variable 2? ¿Cuánto va a ser mi nuevo C2? Va a ser el valor original más su rango de variación. A eso se refiere. Entonces, como yo tengo que variar un parámetro a la vez, reemplazo el coeficiente actual, el parámetro actual, por el nuevo. ¿Ok? Entonces, en vez de escribirlo como un C1', lo escribo directamente como C1 más delta C1, o C2 más delta C2, que era lo que estaba haciendo ahora. Y Ya, así pues, obtengo inmediatamente su rango de variación, y no su rango de valores. ¿Ok? sí, sí, Si yo ahora ya me queda reemplazara, claro. ¿sí? Si yo reemplazara directamente, en vez de poner C1, pusiera un C1', entonces hago el mismo cálculo y voy a obtener em, el rango del parámetro. ¿Ok? ¿Cuánto puede, en qué rango se va a mover directamente el parámetro? Pero si yo el nuevo parámetro lo escribo como su valor original más su rango de variación, entonces lo que yo voy a obtener es cuánto es el rango de variación directamente. ¿Ya? Entonces estoy reemplazando en este vector, en el vector de los coeficientes de la función objetiva de las variables básicas, por los valores, el valor que estoy cambiando del parámetro del cual estoy haciendo el análisis de sensibilidad. ¿Ya? Entonces, en un caso estoy haciendo análisis de sensibilidad, partí con el parámetro de la variable x1, con C1, y ahora estoy haciendo el mismo ejercicio, pero con el precio, en este caso, del producto 2, que es C2. ¿Ya? Entonces, estoy recalculando los costos reducidos de las variables no básicas, ¿ya? Por eso le pongo C4' y C5', porque van a ser nuevos sus valores. Y acá, en vez de colocar un C2', coloco C2 más delta C2. Eso es lo que estoy haciendo. Y haciendo el cálculo, entonces asegurándome que los costos reducidos de las variables no básicas sigan cumpliendo con el criterio de optimalidad, que en este caso sigan siendo menor o iguales que 0, entonces necesito que al mismo tiempo delta C2 sea menor o igual que 3000 y menor o igual que 500. Entonces tiene que ser menor o igual que 3000, menor o igual que 500. ¿Cuándo se cumplen las dos condiciones al mismo tiempo? Cuando es menor o igual que 500. Entonces, ¿cuál es su rango de variación? Puede aumentar 500 y puede disminuir todo lo que quiera. Es lo que dice acá. Entonces acá, ¿por qué lo hice con los delta? Porque así leo directamente, hago el cruce con lo que te da el informe del Solver, de Excel. ¿Ya? Porque lo podríamos haber hecho simplemente diciendo C2, ahora lo pongo C2', lo coloco como incógnita y veo cuánto puede ser C2', puede variar. Entonces, en este caso, diríamos que C2'
puede variar entre, a ver, tendría que hacer los cálculos de nuevo o simplemente decir que si puede disminuir, puede aumentar 500, entonces, y su valor original es 2000, entonces puede ir entre 2500 y 0. ¿Ya? Puede disminuir todo lo que quiera y puede aumentar hasta en 500. Y si su valor original era 2000, entonces puede aumentar hasta 2500. En estricto rigor este sería menos infinito, ¿ok? Pero no tiene sentido hablar de un precio negativo, por eso lo dejo en 0. ¿Ya? Ahí está. Entonces ese sería el rango de variación del precio del producto 2, entre 0 y 2500. Entonces lo podría haber dejado como incógnita C2 con un valor que no es el original. Lo puedo escribir como un C2', ¿ya? Para inmediatamente estar seguro que estoy calculando un nuevo valor de C2. O lo puedo escribir como el valor original más su rango de variación. ¿Ya? Eso es. Y llegamos a los mismos valores que el solver. No podría haber sido diferente. Y no estamos. Entonces acá yo podría escribir el costo reducido en una forma mucho más simplificada. ¿Ya? Y por eso lo hago con la variación y no con el valor del parámetro como una incógnita. ¿Por qué? Porque tengo el nuevo costo reducido, C4', C5', el costo reducido original, el menos 3000, el menos 1000, menos que lo que es A14. A14. Estamos la fila 1, esta sería la fila 1, esta sería la fila 2, esta sería la fila 3, ¿ya? Porque corresponden una a una a las variables básicas, que están justo en el orden x1, x2 y x3, y esta sería la columna asociada a la variable x4 y esta sería la columna asociada a la variable x5. ¿Ya? Entonces sería el coeficiente que está en esta matriz en la fila 1 en la columna 4, el 1. ¿Okay? En este caso sería A15 el coeficiente en la fila 1 en la columna 5 de esa matriz. Entonces A15. ¿Ya? Y en este caso, acá sería C4', es el C4 original, costo reducido, C5', es el C5 original, y me queda menos, sería A, estamos haciendo, sería 2,4, y menos A25, por delta C2, menor o igual que 0, menor o igual que 0. ¿Ya? Entonces, es el elemento, ahí está. Entonces, C4', el nuevo costo reducido de la variable x4, el costo reducido original, menos 3000, menos A24, que lo que es A24, el elemento de la fila 2, de la columna 4, de esta matriz. ¿Ya? Entonces esta sería la columna, esta sería la fila asociada a la variable x1, esta sería la fila asociada a la variable x2, esta sería la fila asociada a la variable x3, esta sería la columna asociada a la variable x4, la columna asociada a la variable x5. ¿Ya? Entonces me queda C4 original, menos 3000, menos A24, o sea, menos 1, o sea, más 1 por delta C2. Menor o igual que 0 para que sigamos cumpliendo el criterio de optimalidad. En el caso de C5 me queda el nuevo costo reducido de la variable x5, me queda el valor original, el C5, o sea, menos 1000, menos A25. ¿Cuál es A25? Fila 2, columna 5, menos 2, o sea, menos 2, o sea, más 2, delta C2. Entonces, si yo escribo para cada variable no básica su nuevo costo reducido de esta manera, después tengo que ver cuál es el rango de variación de delta C2 que cumple con todos los criterios al mismo tiempo. ¿Ya? En este caso, para la variable, para la variación de C2, se cumple cuando esa variación en este caso es menor o igual que 500. ¿Ya?
Entonces puedo aumentar 500, puedo disminuir todo lo que quiera. Y no tenemos más variables, o sea, no tiene sentido hacer un análisis de sensibilidad del coeficiente de la variable x3, porque x3 es una variable de holgura, entonces no tiene una representación en el problema real, ¿ya? Así que esto es lo que nos podría interesar y es lo que aparece justamente en el reporte de Solver de Excel. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a ver qué pasa cuando variamos los lados derechos de la restricción, ¿ya? Entonces acá, claro, nos dieron los dos rangos de variación en el mismo sentido. Acá me dio mayor o igual que menos 3000, mayor o igual que menos 1000. Pero como les decía, dependiendo del problema, de las formas de las restricciones y finalmente cuál es la solución óptima y cuál es la base óptima, estos rangos de variación pueden ser combinados, mayor o igual que, menor o igual que, y al final tengo que ver cuál es el rango donde todas las condiciones se cumplen al mismo tiempo, ¿ya? Entonces veamos qué pasa cuando varía un lado derecho de una restricción. Cuando varía el lado derecho de una restricción, lo que se ve comprometida es la factibilidad de la solución óptima, ¿ya? Lo que habíamos visto el día miércoles con el Excel, que si yo varío más allá de ese rango, entonces la solución básica que yo obtengo hay alguna variable que empieza a ser negativa, ¿ya? Entonces, cuando yo varío el lado derecho, yo tengo que asegurarme de que el criterio de factibilidad de la base se siga cumpliendo. Entonces, si la base óptima sigue siendo la misma, tiene que seguir siendo factible también, ¿ya? Entonces, rango de variación del valor del lado derecho, una restricción, de modo que las restricciones que estén activas en la solución óptima, ¿ya?, sigan siendo las mismas. Eso significa que las variables que en la solución óptima son las básicas sigan siendo las mismas y que por lo tanto las no básicas sigan siendo las mismas. Entonces acá lo que tenemos que asegurar es que se siga cumpliendo la condición de factibilidad, ¿ya? Simplex lo que hace es que parte de un vértice que tenemos que determinar de alguna manera, una solución básica factible inicial, y analiza si esa solución básica es óptima. Si no es óptima, entonces se mueve a otra solución, y en ese caso busca la siguiente solución básica factible, ¿ya? Se mueve de vértice en vértice. Entonces, el algoritmo asegura en cada iteración, verifica si se cumple el criterio de optimalidad. Si no se cumple, entonces hay una variable que entra a la base. Esa variable que entra a la base va a aumentar de valor mientras se mantengan mientras se mantengan las variables mayor o iguales que cero. Entonces ahí se decide cuál es la primera que se hace cero. Entonces lo que estamos haciendo en esa parte de simplex es estamos verificando el criterio de factibilidad, ¿ya? O sea que la solución siga siendo factible, las variables sigan siendo mayor o iguales que cero. Entonces eso mismo que hacemos en simplex cuando estamos buscando la solución óptima, es lo que hacemos cuando ya tenemos la solución óptima y nos varía algún parámetro. Entonces, cuando nos varía un coeficiente de la función objetivo, vemos si se sigue cumpliendo el criterio de optimalidad. Cuando nos varía algún lado derecho una restricción, vemos si se sigue cumpliendo el criterio de factibilidad, ¿ya? Entonces, para eso tenemos que asegurar que xb en b a la menos 1 por b sigan siendo mayor o iguales que 0. O sea, que las variables básicas sigan siendo no negativas, ¿ya? Entonces, acá necesitamos la matriz básica y su inversa, ¿ya? Entonces, la matriz básica la tenemos más arriba, la voy a copiar acá de nuevo. Esta es la matriz básica correspondiente a las columnas de las variables básicas, x1, x2 y x3 en ese orden. Eso es súper importante. ¿En qué orden estoy escribiendo la base? Porque cada multiplicación y cada análisis que hago lo tengo que hacer con esa misma lógica, ¿ya? Entonces acá yo tengo que asegurarme, y por eso que siempre las escribo en el orden correlativo, x1, x2 y x3, ¿ya? Esas son las columnas de las variables básicas. Y la inversa de la base, no voy a hacer el cálculo, la tengo por aquí escrita, la voy a copiar, es 0, 0,
1, 1, menos 1 y 2, y 1, 2, y menos 1, 2 y menos 5. Entonces, tengo mi xb, b a la menos 1 por b. Entonces, cuando yo cambio algún lado derecho, lo que yo voy a estar modificando es ese vector. Que mi vector b es b1, b2 y b3. Entonces, si yo varío alguno de estos parámetros, yo voy a escribir, por ejemplo, si quiero variar el lado derecho de la restricción 1, lo voy a escribir como b1 más delta b1. Entonces ahí está su rango de variación. Tuve que detener, se cayó internet acá inestable, así que vamos a retomar el video en lo último que estábamos viendo. Entonces, cuando variamos un lado derecho, ¿ya? Lo que se ve comprometida es la factibilidad de la base. Por lo tanto, si mi vector B, que corresponde a los lados derechos, originalmente está compuesto por los valores B1, B2 y B3, cuando yo varío algún lado derecho, yo lo voy a reescribir como su valor original más su variación. Entonces, si quisiera variar el coeficiente de la restricción 1, lo voy a reescribir como B1 más delta B1. Si quisiera variar el coeficiente de la restricción 2, el lado derecho de la restricción 2 lo escribiría como B2 más delta B2. Y si quisiera variar el de la restricción 3, lo escribiría como B3 más delta B3. Pero tengo que variar uno a la vez, ¿ok? Entonces, partamos con el primero. El primero es muy fome. Partamos con el segundo. ¿Por qué el primero era muy fome? Porque la restricción 1 no está activa, ¿ya? Entonces, va a quedar muy fome. Después si alcanzamos lo hacemos. Entonces, veamos qué es lo que pasa con el 2, ¿ya? Entonces, tenemos xb, recordar que es x1, x2, x3, me va a quedar igual a la inversa de la base, que ya la tengo calculada, 0, 0, menos 1, 1, menos 1, 2, menos 1, 2 y 5. Y esto multiplicado por el nuevo vector. Entonces, el valor de B1 sigue siendo el mismo, vamos a variar primero el de la restricción 2. Entonces, el valor de la restricción B1 era 100, el de la restricción 2 era 50, su valor original, entonces ahora le agregamos su rango de variación, delta B2, y el de la tercera restricción era 30. Y ahora hacemos las multiplicaciones. ¿Okay? Entonces, para x1, ¿qué es lo que me va a quedar? x1, x2 y x3 me va a quedar igual a x1 me va a quedar 100 por 0 más 50 más delta B2 menos 30, multiplicando el vector columna por la matriz. En caso de x2 me va a quedar 100 por 0 menos 50 menos delta B2, ¿ya? Más 60. Y en el caso de x3 me va a quedar 100 por menos 1, o sea, me va a quedar menos 100. 50 más delta B2 por 2, o sea, me va a quedar más 100 más 2 delta B2. Y me va a quedar más 150. Es 1 menos 1, 0, sí, está. Más 150. ¿Ya? Hay que y esto tiene que, como tiene que seguir siendo factible, entonces tiene que seguir siendo mayor o igual que 0. ¿Ya? Entonces lo vamos a escribir por separado para que sea más fácil de leer. Me queda 50 más delta B2 menos 30, o sea, me queda 20 más delta B2 mayor o igual que 0. La otra me queda menos 50 menos delta B2 más 60, o sea, me queda
10 menos delta B2 mayor o igual que 0. Y la tercera, aquí, bueno, había copiado mal unos valores de la matriz, era más 1 y menos 5, entonces en el último cálculo me queda 100 por más 1, 100, 2 por 50 más delta B2 me queda 100 más delta B2, y después me queda 30 por menos 5 me queda menos 150. ¿Ya? Entonces aquí me queda más 100, 200, menos 150 me queda 50, y me queda más de 2 delta B2, y esto tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, ¿qué es lo que aparecen acá como coeficientes numéricos? Si ustedes se fijan, acá, 20, 10 y 50. Y ahí es donde también ustedes se pueden dar cuenta, a lo mejor escribí mal algo, calculé mal algo, ¿por qué? Porque aquí van a aparecer, ¿qué es lo que son esos valores? 20, 10, 50, son los valores originales de las variables, 20, 10 y 50, ¿se fijan? Entonces pasa lo mismo con los costos que con los costos reducidos, aparecen los valores originales. Entonces, si ahora por eso me di cuenta también que había copiado mal, porque no me iba a dar el valor. 20, 10, 50. Entonces me queda 20 más delta B2 mayor o igual que 0, 10 menos delta B2 mayor o igual que 10, 50 más 2 delta B2 me queda mayor o igual que 0, entonces delta B2 tiene que cumplir simultáneamente con estas tres condiciones. A ver, despejemos. ¿Cómo me queda? Me queda delta B2 tiene que ser mayor o igual que menos 20. Acá me queda 10 mayor o igual que delta B2. O sea, me queda delta B2 menor o igual que 10. Y en el último me queda 2 delta B2 mayor o igual que menos 50. O sea, delta B2 tiene que ser mayor o igual que menos 25. ¿Ya? Entonces, hago lo mismo. Fijan que es bien parecida a la lógica. Y coloco los tres números que aparecen en el orden correspondiente. Me queda 10, el menos 20 y el menos 25. Y me dice que tiene que ser mayor o igual que menos 20, mayor o igual que menos 25 y menor o igual que 10. ¿Okay? Por lo tanto, el rango de variación tiene que estar entre menos 20 y 10. Por lo tanto, puede aumentar 10, puede disminuir 20. Y eso es lo que debería decir el informe de Excel. Vamos a ver si lo calculamos bien. Y acá dice, puede aumentar 10, puede aumentar 20. Ahí está. ¿Lo fijan? Ahí está el rango de variación. Del lado derecho. Entonces tengo que asegurarme, bueno, de no equivocarme al copiar una matriz cuando la necesito para hacer los cálculos. Pero conceptualmente lo que necesito es asegurarme que la base óptima siga siendo factible, o sea, que los valores de las variables básicas sigan siendo mayor o iguales que 0. ¿Ya? ¿Y qué es lo que aparece matemáticamente? Acá me aparece 20, 10 y 50, que eran los valores originales. Acá me queda más delta B2. Acá me queda en el fondo, vamos a colocarlo con otro color, me queda un más 1, un menos 1 y acá me queda un más 2. Entonces, ¿de dónde sale ese más 1, menos 1 y más 2? ¿De dónde sale el más 1, menos 1 y más 2? Entonces, con el signo cambiado. Bueno, me quedan tal cual. El 1, 1. Menos 1, menos 1. Más 2, 2. Listo, está. Es el mismo. Es ese mismo vector. ¿Se fijan? Entonces, en vez de hacer el cálculo completo yo ya identifico cuál es la lógica, el valor original de la variable, más delta, o la variación, el delta B2 en este caso, multiplicado respectivamente por los elementos de la columna correspondiente.
Ya, aquí sin restarlos ni nada, directamente. De la inversa de la base, acá. Entonces, con esa idea, ¿cuántos minutos me quedan? Me quedan, todavía me queda tiempo. Se los dejo a ustedes, a ver cómo lo hacen para el de la restricción 3. Ahora que ya sabemos la lógica. O hagámoslo al tiro, a ver si nos resulta. Ya hagámoslo al tiro. Entonces, en vez de hacerlo paso a paso acá, hagámoslo inmediatamente con la lógica que descubrimos aquí. Vamos a ver qué nos da. Entonces, veamos ahora la variación del el lado derecho de la restricción 3. Y por mientras, voy a parar el video.